¿Qué está sucediendo con Zelensky y Trump? Son casi las 12:10 de la noche en la República Argentina y ya me té todo, me fui a hacer el té y apenas fui a tomar el té me di cuenta de esto que había pasado en el Salón Oval. Antes que nada hay que entender de que cualquier cosa que sea la luz, la política y que esté armado como justamente esto que los periodistas lograron entrar a la Salón Oval, les permitieron desde el Poder Ejecutivo de Estados Unidos entrar al Salón Oval y bueno, grabar esta discusión, es porque está justamente permitido, tanto por Estados Unidos y por Ucrania. Está consensado eso seguramente entre estos dos países, por lo cual debe ser una estrategia diplomática para generar presión, para cambiar la opinión pública o para lo que sea justamente que le pueda favorecer a las políticas diplomáticas y en específico sobre esta cuestión de la guerra de Ucrania. Hecha ya la aclaración, cabe destacar de que Rusia está en un papel muy pasivo y Estados Unidos está en un papel muy prorruso. ¿Pero por qué está en un papel muy prorruso? Hay que entender una cuestión. Estados Unidos y Rusia justamente son países que, si bien no se llevan tan bien, tienen que entender que el papel que tienen en la geopolítica mundial es de extremada relevancia, porque son actores geopolíticos históricos, por lo menos desde el siglo XIX, estos dos países. Pero ¿qué es lo que sucede? Tanto Rusia como Estados Unidos, por el conflicto de Ucrania en específico, se les está amenazando ese papel hegemónico que tiene en el mundo, lo cual es crucial para poder justamente mantener el poder y el control sobre el comercio, las cuestiones que son favorables a los intereses de cada país, a los intereses políticos y a los intereses particulares de los políticos que lo gobiernan también, por supuesto. Pero ¿qué cuestiones, por ejemplo? Bueno, veamos esto. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos, comparado con todos los otros países, era uno de los mayores socios comerciales de todo el mundo. O sea, todo el mundo quería comerciar con Estados Unidos al principio del 2000. Había países contados con los dedos de las manos que comerciaban con China en el año 2000. Y Estados Unidos, en cambio, era casi todo el globo. Y eso en 2024 cambió radicalmente. Hoy en día, la mayoría de países en el mundo que quieren comerciar lo hacen con China. Y esto fue un revés importantísimo para Estados Unidos. Y esto se vio un proceso de aceleración muy grande ya desde la administración de Trump, pero se terminó de concretar más acelerado aún con la administración Biden. Y esto pone en peligro a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Sin embargo, hay otro factor que también pone en peligro a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial por la cuestión de China. China se concentró mucho en establecer comercio con las zonas que no han sido explotadas del todo a mitad del siglo XX y principio del siglo XXI. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas? América Latina, África y Asia, justamente. Estos tres continentes en específico tienen países que no han sido sobre todo aprovechados. América Latina, por una cuestión de que se independizó muy rápido de las potencias quienes la dominaban, no pudo, justamente esas potencias no pudieron extraer o explotarlas debidamente como hicieron con África, que eso fue un papel que duró hasta por lo menos la mitad del siglo XX en promedio. Sin embargo, después de esa mitad del siglo XX, las potencias que habían sido las explotadoras de África anteriormente se desvincularon totalmente de África, casi en su mayoría o en su totalidad. Y en Asia pasó algo similar debido a que el continente asiático estaba visto como uno de los continentes menos desarrollados y subdesarrollados y que no tenía la capacidad comercial para poder enfrentar justamente las ganancias, los niveles gananciales que por ejemplo daba Europa, ¿no? En específico. Entonces China aprovechó de que no había obras grandes como lo había sido en Europa y empezó a hacer programas de infraestructura en Asia, en América Latina y en África. Esos proyectos de infraestructura le permitieron a China posicionarse como uno de los socios comerciales más grandes hasta superar a Estados Unidos hoy en día en 2024. Sin embargo, ese no es todo el problema. China lo que busca con esto es simple. Mientras Estados Unidos está distraído con la guerra de Ucrania y el conflicto de Palestina, a quien Estados Unidos apoya a Israel activamente, China va a aprovechar que se está dividiendo para reforzarse y posicionarse muy fuertemente tanto en América Latina, en África y en Asia, mientras Estados Unidos no podrá responder tan rápido como lo haría si no tuviese estos dos conflictos muy importantes que tiene actualmente por resolver. Y esto posiciona a China en una posición muy ventajosa, porque mientras hace estos avances en esos sectores, como puede ser África, América Latina y Asia, más que nada se posiciona más fuertemente en Asia, donde tiene que tener el total control. ¿Por qué? Por la disputa del mar meridional chino, que es una disputa que tienen varios países, no solamente la República Popular China, la tienen varios países, como por ejemplo, uno de ellos, Vietnam. ¿Y cuál es esto? El problema de esto es de que mientras Estados Unidos esté posicionado en el mar meridional chino, China tiene controlado el comercio. ¿Por qué? Porque la marina de Estados Unidos va a estar controlando los movimientos de China, no solamente de comercio, sino también estratégicos militares. Y acá donde China tiene una pequeña ventaja, la ventaja de que Estados Unidos está financiando y tiene que estar dividiéndose en atender estos dos conflictos que también están desgastando a Estados Unidos.
Y lo principal de China es aprovechar que mientras Estados Unidos se desgasta, potenciarse en otras zonas. ¿Para qué? Para que Estados Unidos sí o sí tenga que dividirse más aún que lo que es Palestina e Israel y lo que es Ucrania y Rusia. Se divida más y así China pueda potenciar todos sus recursos a posicionar como una potencia hegemónica en Asia, y después, evidentemente, con eso, el paso para posicionarse como una potencia hegemónica mundial será en cuestión literalmente de unos par de años, ni siquiera décadas. Pero la cuestión de Rusia también es importante, porque todo esto Estados Unidos no solamente se aliaba con Rusia por esto, porque está perdiendo poder, porque también Rusia está perdiendo un poco de poder con esto. ¿En qué sector? Rusia es uno de los principales productores de hidrocarburos del mundo entero. No estoy hablando de datos antiguos, sino de datos de por lo menos 2021, ¿sí? Rusia, si no me acuerdo mal, debe ser el tercer mayor país exportador de petróleo, que en cuestiones de petróleo no significa energía. Es uno de los principales productores y exportadores de energía a nivel mundial. Y China se encuentra un poquito por detrás de eso, pero con un porcentaje. Rusia básicamente como que duplica las exportaciones de hidrocarburos a China. Sin embargo, China se encuentra en el quinto lugar mundial y Rusia en el tercero, solamente por detrás de Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esto? Rusia, la mayoría de su comercio en hidrocarburos está en Asia, el cual el mercado chino le está ganando, y en Europa, en el cual no lo está aprovechando por la cuestión de la guerra de Ucrania. Si China refuerza aún más los lazos comerciales en la exportación de hidrocarburos y energía en Asia, lo hace también en África y lo hace también en América Latina, reemplazará no solamente eso, sino que va a duplicar o triplicar las ganancias de hidrocarburos a Rusia con respecto a los años anteriores, y lo va a posicionar como una potencia a nivel de exportadora de energía, una potencia energética que no es Rusia, así haciéndola ganar la hegemonía en Asia en específico. Y ya sabemos de que Rusia y China no han sido los mejores amigos durante un montón de tiempo, por más de que tengan algunas similitudes en sus nacimientos, como podría haber sido la Unión Soviética y la República Popular China. Hoy en día ya se ve de que son cada vez un poco más distantes, por así decirlo. En conclusión, lo que está haciendo Trump con Zelensky no es nada más y nada menos que intentar hacer un cese al fuego, no porque esté muriendo gente, sino porque está perdiendo él, Trump, justamente, porque está perdiendo Estados Unidos y porque está perdiendo Rusia. Y Trump sabe que no le conviene tener una tercera potencia en peligro y ponerlo en juego. Entonces el plan de Trump es simplemente totalmente comprensible: hacer que Ucrania, como sea, firme un alto fuego a Rusia, gane un poco de territorio por lo de la guerra, porque si no gana territorios va a ser una fragmentación política muy importante a nivel del gobierno federal ruso. Y con esa ganancia de territorio que tiene Rusia y parando el conflicto de Ucrania, Estados Unidos ahora sí se podrá concentrar en frenar a China, y Rusia se va a poder concentrar en frenar a China ¿en qué? En volver a activarse como una de las potencias exportadoras de energía más grandes del mundo. Así puede recuperar lo que China ganó. ¿Y qué es lo importante de esto? De que no sé si se va a resolver, justamente porque pongamos en la posición Zelensky pierde el 20% de su territorio en una guerra que duró más de 3 años. A esta altura de la guerra, Zelensky, con la cantidad de bajas que tiene, con la cantidad de dinero que tuvo por parte de Europa y con el 20% de su territorio tomado, no es momento para tirarse atrás por parte de Zelensky. Y Putin sabe de que Zelensky lo que menos va a intentar hacer es tirarse para atrás, ni siquiera con un alto fuego. Y eso es lo que más necesita ahora Rusia y Estados Unidos. Por ende, un país como Ucrania ha logrado poner en jaque mate a dos potencias, mejor dicho en jaque, a dos potencias como Estados Unidos y Rusia, y ha logrado hacer de que China, aprovechándose de toda esa situación, logre posicionarse o se esté posicionando como una de las potencias hegemónicas mundial indiscutibles de este siglo XXI.